La integradora estará conformados por temas en los cuales Yucatán tuvo mucho que ver. El proyecto de historia tratará sobre varios temas que tienen que ver con Yucatán, sobre las causas, consecuencias y más temas que sucedieron en el estado de Yucatán. Descubrimiento de la península de Yucatán. El descubrimiento de la península de Yucatán se refiere al evento histórico protagonizado por europeos por orden y encargo de la monarquía española en los albores del siglo XIX, durante el proceso de explotación y conquista de los territorios de Mesoamérica. El término descubrimiento es utilizado en el sentido lato. La historia oficial dice que en 1513 Juan Ponce de León ya había conquistado la isla de Borquem, hoy Puerto Rico, y había descubierto la Florida. Él y Antonio de Alaminos, quien lo acompañó desde este último descubrimiento, sospechaban entonces que el oeste de Cuba encontraría nuevas tierras, bajo la influencia de ellos. La historia oficial dice que en 1513 Juan Ponce de León ya había conquistado la isla de Borquem, hoy Puerto Rico, y había descubierto la Florida. Él y Antonio de Alaminos, quien lo acompañó desde este último descubrimiento, sospechaban entonces que el oeste de Cuba encontraría nuevas tierras, bajo la influencia de ellos. Diego Velázquez de Cuellar a la sazón gobernó la isla de Cuba, organizando una expedición bajo el mando de Francisco Hernández de Córdoba y con la participación de los capitanes Cristóbal de Morante y Lope Ochoa de Caicedo, para exportar los mares al poniente de la isla. Esta expedición zarpó del puerto de Arjuco el 8 de febrero de 1515, con rumbo a La Habana y después rodear a la isla y navegar con dirección sur-poniente por lo que ahora se le conoce como el Canal de Yucatán. Llegó a la tierra firme el 1 de marzo a la península de Yucatán. Hay discrepancias respecto al lugar al que arribaron los participantes de esta primera expedición. Unos afirman que la isla Mujeres, Bernal Díaz del Castillo, el soldado relator por excelencia de la épica conquista de México, que además estuvo en esta expedición, dice que fue Cabo Catoche, en donde vieron una gran ciudad a la que le llamó el Gran Cairón. Primeros conquistadores del área maya. Los primeros intentos para doblegar a los diversos grupos mayas corrieron por cuenta de Hernán Cortés, quien en 1523 envió a su lugar Pedro Alvarado a las tierras bajas de Guatemala. En esta expedición participaron una vez más los indígenas amigos de Tlaxcala, convirtiéndose en valiosos auxiliares de los 300 hombres acompañados a Alvarado. A diferencia de lo que ocurrió en México, los mayas, entre los grupos de Calquiles y Chiques, decidieron oponer desde el comienzo a la ocupación de sus tierras. No obstante, en 1525, Alvarado había logrado derrotar las agrupaciones mayas más numerosas de la región de asentamiento hispano, fundando en estos años fue Santiago de Guatemala, erigida originalmente sobre la ciudad de Caquiquel de Ixtamal. La conquista de Yucatán fue la campaña realizada por el Imperio Español en Mesoamérica contra los últimos estados mayas en los territorios septentrionales y centrales de la península de Yucatán, y que también involucró al estado de Chiapas y Tabasco en México y a Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador en Centroamérica. Este episodio de la conquista y colonización hispánica en América se inició en 1527 y el control sobre la mayor parte de Yucatán se completó en 1546.
La conquista de los mayas finalizó en 1697, cuando los españoles tomaron Tayasal, en lo que ahora es Petén, Guatemala. La primera etapa. Como había ocurrido en expediciones anteriores, los barcos de Montejo alcanzaron en primer lugar la isla de Cozumel. De allí cruzaron el canal, llegaron a Xel-Há, fundando la primera ciudad española en la zona. La llamaron Salamanca en honor de su homónima hispana. Al principio los expedicionarios recibieron ayuda por parte de los indígenas que allí encontraron. No obstante esta colaboración, los españoles enseguida establecieron un tributo sobre la población nativa. Diego de Calderón fue un misionero español de la Orden Franciscana en la provincia de Yucatán y segundo obispo de la Archidiócesis de Yucatán entre 1572 y 1579. Se le reconoce por ser el responsable de un proceso inquisitorial sin precedentes en las Américas, con un uso preponderante de la tortura para extraer confesiones de paganismo y jería. En el transcurso de este proceso fue recolectada y quemada bajo su orden la práctica totalidad de los una vez numerosos códices mayas, de los cuales hoy solo se preservan 4. Sus métodos fueron controvertidos incluso en su época, lo cual llevó a que su actuación fuera censurada por su superior inmediato, el obispo Francisco de Toral, quien descubrió su modo de obrar como tormento y lo reveló del cargo. De Landa solo pudo regresar a España y Yucatán tras la muerte de su antiguo superior jerárquico. Diego de Landa Calderón proviene de la noble e ilustre familia Calderón. De los Calderón solo se reconoce el nombre de su abuelo, Iván de Quirós Calderón. La segunda rebelión indígena. Fue una rebelión sumamente seria, con un fuerte contenido anticolonialista, pero las causas parecen ser más de naturaleza cultural que económica. Los mayas siguieron creyendo en una versión cíclica de la historia, la cual les dio a entender que un día en el futuro ellos dominarían a los españoles. Jacinto Canec escogió un nombre con alto significado histórico para los mayas, se proclamó rey y encabezó una rebelión que tuvo por meta el dominio político y religioso de los mayas en Yucatán. Miles de indígenas creyeron que era el rey anunciado por la profecía y que los días de los españoles estaban contados. El movimiento intentó revitalizar la cultura maya después de 2 siglos de colonialismo, pero los españoles lograron sofocar la rebelión antes de que se pudiera extender más allá del centro de la península. Se sabe que Canec era del barrio de los Laboríos del puerto de Campeche. En octubre de 1761 apareció en el pueblo de Chinquitzonot, en Yucatán Central, y dijo ser el rey profetizado de la Biblia. También decía ser mayordomo de Jesús de Nazaret. Los mayas en aquel tiempo, pese a la influencia colonizadora española, concebían el tiempo como en ciclos, como apunta su calendario. Y entonces creían que, así como los españoles estaban dominándolos, ellos lo harían de vuelta en algún día. Creían asimismo en el regreso de un rey, como se profetizaba en los libros de Chilam Balam. Organización administrativa o económica de Yucatán. Durante muchos años, Yucatán ha estado relegado en cuanto a la fabricación de productos debido a que en México estas fábricas se concentraban principalmente en la frontera de Estados Unidos. La encomienda fue costumbre desde el tiempo en que España luchó contra los moros, por espacios de 700 años, que los esforzados guerreros, al redimir un pueblo, lugar o fortaleza, se lo reservan en una calidad de encomienda, como un premio a sus hazañas, e impusieron tributos en ella para proveer a su mantenimiento. Los encomenderos de Yucatán lograron sobrevivir a las cédulas reales de 1785 y 1810, que los obligaba a incorporar las encomiendas a la corona. En 1810 todavía existían 39 encomenderos en Yucatán, así como 17 pensionados, casi todos por segunda vida, que cobraban sus tributos en las cajas reales de Mérida y Campeche. Independencia de Yucatán. Varias personalidades históricas están vinculadas a la independencia de Yucatán, desde Fernando VII y Agustín Iturbide durante la época de la independencia mexicana, hasta Antonio López de Santa Anna y Anastasio Bustamante en el periodo republicano, pasando por las participaciones de líderes yucatecos como Lorenzo de Zavala, José Matías Quintana y su hijo, también Miguel Barbechano y Tarrazo. Antecedentes. Yucatán como entidad territorial se fundó como Capitanía General,
comprendiendo la casi totalidad de la península que lleva su nombre, exceptuando el sector sureste, perteneciente a la Capitanía General de Guatemala. Yucatán estaba desprovista del órgano judicial conocido como Real Audiencia, por lo que los asuntos de esta índole debían resolverse en Ciudad de México bajo la jurisdicción del Virreinato de la Nueva España. Pugna entre el federalismo y el centralismo en México y sus repercusiones en Yucatán. El fracaso del imperio se debió tanto a los irrefrenables impulsos absolutistas de Iturbide, que contribuyeron al crecimiento de desacuerdos en su contra, como al oneroso aparato cortesano con que se hizo rodear, sin tomar en cuenta la ancestral pobreza de la mayoría de súbditos y las precarias condiciones en las que se encontraba el país al iniciarse la vida independiente. Guerra de Casas. La llamada Guerra de Casas se inicia el 30 de julio de 1847 con el ataque del caudillo maya Cecilio Chi a la población de Tepic y proclamó muerte a toda la población blanca del poblado. Esta guerra duró unos 54 años. En el lugar de la guerra fue en la península de Yucatán. Para aquellos tiempos estaba separada de México y se consideraba una república independiente. La guerra, que costó cerca de 1 millón de vidas humanas, terminó oficialmente en 1901, con la ocupación de la capital maya de Santa Cruz por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano. En los primeros años de la guerra se planteó la división de Yucatán en 2 países distintos, uno de mexicanos y el otro de indios insurrectos, medida en la que tuvo gran interés Inglaterra, al grado de que se comprometió a negociar con los rebeldes el abandono de las armas y su insurrección al trabajo. Los ingleses proporcionaron armas y recursos a los mayas a cambio de madera de palo de tinte. Porfiriato en Yucatán. En 1876 llegaron a Yucatán noticias sobre el Plan Tuxtepec elaborado por el coronel Porfirio Díaz contra la reelección del Lerdo de Tejada. En febrero, el coronel Teodosio Cantó tomó la ermita de Mérida. El gobernador Eligio Ancona cedió el cargo al jefe de armas, general Guillermo Palomino, quien, enterado de que Díaz había tomado México, suspendió la persecución de los sublevados. A esto se unió el coronel Francisco Cantón y ocupó Mérida el 24 de diciembre. Conclusión. Cabe comentar que este trabajo nos pareció algo entretenido, ya que contiene distintos temas, uno mejor que el otro. Por lo mismo, al momento de investigar, nos dimos cuenta de que hay una gran extensión de información de cada uno de los temas. Por otro lado, platicando con mis compañeros, llegamos a la conclusión de que esa actividad nos hizo darnos cuenta desde cómo nos independizamos del mundo hasta la segunda rebelión indígena. Nos dimos cuenta de que básicamente no sabíamos nada acerca de esos temas, pero gracias a esta actividad nos enteramos de cosas que ignorábamos por completo.